Tutieu les envía un cordial saludo a toda la audiencia. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo a todos un día lleno de energía, alegría y la mejor suerte. Hoy exploraremos un momento tenso alrededor de la casa de bambú de Tutu, cuando Lin se esconde fuera de la cerca, creyendo que nadie la descubrirá. Pero todo cambia cuando el pescador que salvó a Tutu aparece con una cesta de pescado y sin querer se encuentra con Lin, quien está herida y aterrada. Cuando Tutu se enfrenta a Lin con calma y una nueva fortaleza, Uri llega y siente el peligro en el silencio de Lin. Si te gustan las historias cinematográficas llenas de emoción, tensión, secretos y giros entre Tutu, Lin, Uri y el pescador, no te pierdas lo que viene. Mantente atento porque lo que sigue te sorprenderá. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Los próximos sucesos serán aún más emocionantes. Tutu, ven aquí. La voz del pescador cortó el aire del campo de bambú como un hilo roto. El sonido era lo suficientemente fuerte para hacer que los pájaros volaran fuera de la cerca y lo suficientemente fuerte para revelar un secreto. Tutu se detuvo en medio del paso, una mano aún mojada de lavar las verduras. La luz dorada de la tarde bañaba la casa de bambú cálida y suave. Pero el ambiente de repente se volvió tenso como si algo invisible se acercara. ¿Qué pasa, señor?, preguntó ella intentando mantener la voz estable. El pescador no respondió de inmediato. Miró por encima del hombro de Tutu, entrecerrando los ojos, observando las finas cañas de bambú. Su cesta de pescado pesaba en su mano. Las escamas plateadas brillaban como pequeñas advertencias. Luego se oyó un leve sonido, el roce de madera y tierra una muleta. La columna vertebral de Tutu se tensó. Lentamente giró hacia la cerca. En un instante nada se movió. Solo se escuchaban las hojas de bambú susurrando al viento como si temieran decir la verdad. Y luego Lin apareció. No con confianza ni de forma pública, como si alguien la hubiera obligado a salir a la luz. Su pie derecho estaba envuelto en una gruesa venda blanca demasiado limpia para esconder el dolor que causaba. Ella se apoyaba en una muleta, su mano apretada, hasta que las articulaciones de los dedos se pusieron blancas. Su barbilla estaba levantada a un intento de control, pero sus ojos la traicionaron moviéndose de un lado a otro, buscando debilidad y no encontrando nada. Tutu no parpadeó. Su versión anterior, la que siempre temblaba, la que siempre se disculpaba como si debiera paz a los demás, ya no existía. Los labios de Lin se curvaron en una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Entonces, ¿realmente has vuelto a casa?», dijo con una voz dulce casi quebrada. «¿Viviendo cómodamente, eh?». La mirada de Tutu bajó hacia la venda y luego volvió a subir, calmadamente fría, impenetrable. «¿Por qué estás fuera de la cerca de mi casa?». «Solo pasaba por aquí», Lin respondió demasiado rápido, ya a la defensiva. «Quería hablar». Tutu inclinó ligeramente la cabeza. «¿Pasar por aquí con esa pierna?». La nariz de Lin se infló. «No finjas que te importa». El pescador dio un paso adelante justo lo suficiente para cambiar la dinámica en el patio. Su expresión no era de ira. Era una observación como la de alguien que ha vivido toda su vida aprendiendo a leer las corrientes y las tormentas. La venda dijo lentamente: «¿Cómo te heriste la pierna?». Por primera vez, Lin lo miró sorprendida de que un extraño hablara con ella de esa manera. «No es asunto suyo», dijo ella. El pescador no retrocedió. «Vi la herida por las cuerdas», dijo con voz monótona. «Redes, trampas, nudos que se clavan en la piel. Ese es el tipo de corte que uno obtiene cuando entra en un lugar donde no debería estar». El color en la cara de Lin palideció rápidamente, casi de forma aterradora. En un pequeño instante, una grieta demasiado rápida para esconder una expresión de miedo apareció en su rostro. Tutu lo vio y algo en su pecho se detuvo. «¿Por qué tienes miedo?», preguntó Tutu en voz baja. Lin forzó una sonrisa, pero su sonido estaba errado como vidrio golpeando una cuchara.
no tengo miedo. Estoy cansada de que sigas actuando ingenua. Tutu dio un paso hacia adelante, solo uno, pero cayó con la certeza de una decisión. Si tienes algo que decir, dijo con voz grave y clara, dilo aquí frente a él. ¿Por qué me estás vigilando? Lin apretó la muleta tan fuerte que su mano temblaba. Sus ojos se movieron rápidamente hacia el camino como si estuviera midiendo la distancia. Escapar. Las opciones. El control. La voz del pescador bajó no de forma suave, sino con peso. Chica, dijo él, no sé qué estás jugando, pero sé una cosa. Lin tragó saliva, su garganta se movió. El día en que Tutu cayó al estanque, comenzó él. Tutu se detuvo en seco. Esas palabras la golpearon como agua fría, como barro, como el pánico intentando meterse en sus pulmones. Incluso Lin permaneció quieta. El campo de bambú estaba tan silencioso que Tutu podía escuchar el agua fluir en el fregadero. Un sonido pequeño constante que de repente se sintió irreal. La boca de Lin se abrió, luego se cerró nuevamente. Abrió la boca otra vez, pero no salió ningún sonido. El pescador levantó la barbilla, su mirada afilada con certeza, y se movió de una manera que nunca olvidaré. Lin respiró profundamente, retrocedió por instinto, luego frunció el ceño cuando su talón herido se quejó. La muleta resbaló, el roce con la tierra produjo un sonido áspero y desagradable. La mirada de Tutu no se apartó del rostro de Lin. No era ira ni pánico, solo claridad, fuerza, y poco a poco, como la luz del sol atravesando la niebla y revelando lo que ya estaba allí. Lin, dijo Tutu con una voz firme como una roca. ¿Qué hiciste ese día? Los ojos de Lin brillaron con odio y debajo de eso algo peor. Miedo. ¡Me voy!, gritó Lin con una voz aguda lo suficientemente fuerte como para ocultar el temblor en su garganta. No tengo tiempo para estas tonterías. Se dio vuelta demasiado rápido, forzando su cuerpo a moverse a pesar del dolor. Caminó por el camino de tierra. Antigua y desesperada, como si acabara de darse cuenta de que el pasado finalmente podía atraparla por el tobillo. Tutu permaneció quieta, observando el polvo levantarse y seguir la silueta de Lin alejándose. El pescador exhaló una respiración que un hombre toma después de reconocer el peligro con sus propios ojos. Miró a Tutu y en su advertencia no había compasión. «Tenga cuidado», dijo suavemente. «Las personas que observan desde fuera de la cerca no dejarán de observar». Tutu no respondió de inmediato. Su mano se apretó no por miedo, sino porque entendió algo que le hizo sentir un nudo en el estómago. Lin no vino a hablar. Lin vino a planear. Y ahora otra persona había vuelto a entrar en la historia de Tutu. Un testigo. La luz de la tarde aún se veía suave sobre las paredes de bambú, pero ya no era cálida. Se sentía como una lámpara que iluminaba todo lo que Lin pensaba que había ocultado. Finalmente Tutu se dio la vuelta hacia su casa. El camino de repente se hizo más corto. El aire de repente se volvió más frío porque detrás de los pasos vacilantes de Lin había una pregunta que no dejaba de atormentarla. Si ella estuvo allí ese día, ¿qué hizo cuando Tutu no podía verla? El polvo que Lin dejó atrás comenzó a desvanecerse como si incluso el camino quisiera hacer creer que ella nunca estuvo allí. Tutu se quedó en el jardín por un largo rato, escuchando las hojas de bambú rozándose suavemente. El latido de su corazón sonaba claro en sus oídos, no por miedo sino por el extraño peso de ser observada. El pescador dejó la cesta de pescado en el suelo con un suave golpe. Algunos peces aún se debatían, sus cuerpos plateados brillando como si intentaran escapar de la verdad, tal como Lin lo hizo. «Siéntate», dijo él suavemente señalando una pequeña silla de madera cerca de la puerta. Tutu no se sentó de inmediato. Su mirada seguía fija en el camino por donde Lin había desaparecido. La imagen del talón vendado de la muleta, de la forma en que Lin buscaba una salida.
Todo se sentía como una pieza de rompecabezas encajando. «Señor», susurró finalmente Tutu con la voz áspera. «Usted dijo que vio a alguien ese día». El pescador asintió lentamente. Las arrugas en su rostro se hicieron más profundas, no por la edad, sino por el recuerdo. «No quiero hablar de esto», admitió. «Ese día pensé que quizás mis ojos me habían engañado. Tal vez era solo un transeúnte. Pero recuerdo los detalles, hija. Vivo de los detalles». La garganta de Tutu se cerró. ¿Qué vio? Él inhaló como si estuviera a punto de entrar en agua fría. «Corrí porque escuché tu grito», dijo. «Cuando llegué al estanque te vi luchando, tus manos rompían la superficie del agua, luego resbalaste hacia abajo cerca de las cañas. Vi una figura. Las 2 uñas de la mano de ella estaban clavadas en tu palma». «¿Era una mujer?», preguntó ella. «No estuve lo suficientemente cerca como para ver su rostro», dijo él, «pero lo suficiente para hacer algo, lo suficiente para ayudar». Hizo una pausa, su mirada se entrecerró, y ella no lo hizo. Tutu inhaló profundamente. El viejo miedo quiso regresar a envolverse alrededor de sus costillas y arrastrarla hacia abajo una vez más, pero se obligó a respirar lentamente y a mantener el control como Uri le había enseñado en las malas noches, cuando sus pensamientos se convertían en tormentas. «¿Ella me empujó?», preguntó Tutu casi en un susurro. La boca del pescador se apretó. «No sé eso», dijo con sinceridad. «Solo sé lo que vi después del grito. Pero vi cómo ella se echaba atrás cuando tú estiraste la mano como si no quisiera que te tocara». Los ojos de Tutu se humedecieron. Parpadeó rechazando que las lágrimas cayeran. «¿Por qué no le dijiste a nadie?», preguntó. Él la miró con algo firme y triste. «Porque las acusaciones también pueden hundir a la gente. Y porque la casa de tu madre tiene relaciones complicadas. No quería tirar un fósforo a una habitación llena de pasto seco». Tutu se sorprendió al escuchar el nombre de su madre, la señora Lang, quien había criado a Lin y seguía creyendo en la dulzura de Lin como si fuera una religión. El pescador continuó su voz más baja. «Pero hoy ella estaba fuera de la cerca de tu casa con el talón vendado, la muleta en la mano, mirándote como si fuera su presa». La mandíbula de Tutu se tensó. «Ella me odia». «Lo vi», dijo él, «y vi algo más». Tutu finalmente giró hacia él. Él golpeó suavemente su talón. «Esa herida no fue por caerse de la bicicleta. Es una herida de cuerda clavándose en la piel. Fuerte, repentina, dolorosa como una trampa». El estómago de Tutu se apretó. «¿Una trampa?». La imagen pasó rápidamente por su mente. Las acusaciones pasadas de Lin, sus sonrisas maliciosas, la forma en que siempre aparecía justo después de que algo saliera mal, como una sombra que llegaba antes de que el sol se pusiera. La voz de Tutu sonó más firme de lo que sentía. Entonces ella estaba observando y se lastimó al entrar en algo. El pescador no sonrió, pero una comprensión melancólica pasó de él a ella. «Las personas que ponen trampas se olvidan de algo», murmuró. «La trampa no le importa qué pie queda atrapado». Tutu exhaló un suspiro pequeño tembloroso. No fue una risa. No fue alivio. Fue el sonido de una chica que ha sido llamada débil durante demasiado tiempo. Finalmente dándose cuenta de que ya no está sola. Ella bajó la cabeza ligeramente. «Gracias por venir», dijo. «Y gracias por decirlo», Tutu dijo. La mirada del pescador se suavizó. «Traje los peces porque me lo prometí a mí mismo», dijo suavemente. «Si tú vuelves aquí, si vives sin tener que esconderte, vendré solo para verte mantenerte firme». El pecho de Tutu se apretó, pero esta vez no fue por pánico, fue gratitud. Bajó la mirada, levantó la cesta de peces con ambas manos y la llevó hacia la esquina de la cocina, como si fuera importante, como si fuera la prueba de que aún tenía una vida que valiera la pena proteger. Mientras ella lavaba los peces, el pescador se quedó cerca de la puerta, mirando el camino a través de las cañas de bambú, como si esperara que una tormenta regresara.
Unos minutos después, el sonido del motor de una motocicleta se oyó regular familiar. El corazón de Tutu se calmó antes de que lo viera. Uri entró al patio, la luz del sol brilló en el borde de su casco oscuro antes de que se lo quitara. Su camiseta estaba cubierta de polvo de trabajo, el tipo de suciedad genuina que siempre lo hacía parecer más real que cualquiera que intentara verse perfecto. Se detuvo en cuanto vio el rostro de Tutu. ¿Qué ha pasado?, preguntó Uri, su voz tranquila pero con un tono afilado de preocupación. Tutu abrió la boca y en un momento su garganta pareció cerrarse como si no supiera cómo decir la verdad. El pescador respondió por ella suave pero firme. Lin estuvo aquí. La mirada de Uri se oscureció de inmediato. Tutu se acercó a él lo suficientemente cerca como para sentir el calor constante de su presencia. Ella estaba observando, dijo Tutu con un tono controlado, y está herida. Su talón está vendado. La mirada de Uri pasó por el pescador. ¿Y tú?, preguntó. Soy el que la sacó del estanque, dijo el pescador simplemente, y la vi hoy. Los dientes de Uri se apretaron, no con furia desbordada. Uri no era del tipo que explotaba fácilmente. Su ira era del tipo que se transformaba en un plan. Se giró hacia Tutu, ahora su voz era más suave. Ella te amenazó. Tutu negó con la cabeza. No con palabras, dijo, pero no vino aquí para reconciliarse. Uri miró alrededor del patio, sus ojos recorriendo la puerta de la cerca, por las rendijas delgadas entre las cañas de bambú que podían ocultar miradas. Su mano se levantó y suavemente tocó la mejilla de Tutu con el dorso de los dedos. Lo hiciste bien, susurró. No la perseguiste. No discuto sola. Me quedo aquí. Los ojos de Tutu se humedecieron nuevamente y esta vez una lágrima cayó. Uri no la secó como si fuera una debilidad. Simplemente se quedó lo suficientemente cerca para que ella pudiera respirar a través de ello. El pescador aclaró la garganta suavemente. Escucha, dijo a Uri luego a Tutu. No vengo aquí a causar problemas, pero si ella hace algo más, búscame. Hablaré. No me quedaré callado. Tutu asintió agradecida pero temerosa porque decirlo significaba que la verdad finalmente comenzaría a moverse. Y la verdad, cuando comienza a moverse, tiene la manera de destruir las mentiras de los demás, como las olas rompen los castillos de arena. Uri acompañó al pescador hasta la puerta con cortesía, agradeciéndole nuevamente, prometiendo devolverle la cesta de pescado y visitarlo. Cuando el pescador se fue, el jardín quedó en silencio, pero no en paz. Uri cerró la puerta con cuidado. Revisó el pestillo, luego revisó la cerca, seguido del pequeño camino al lado donde Lin había estado. Su silencio no era vacío. Estaba lleno de pensamientos. Tutu lo miró, su corazón pesado. Uri dijo suavemente, ¿y si ella intenta hacer algo más? Uri se volvió hacia ella, y su mirada contenía algo firme, algo que se sentía como hogar. Entonces ya no seremos educados, dijo suavemente, y comenzaremos a prepararnos. Tutu asintió tragándose un suspiro profundo. A lo lejos, lo suficientemente lejos como para esconderse, pero lo suficientemente cerca para observar, Lin estaba en la curva del camino medio oculta detrás de un árbol. Su muleta se clavaba en el suelo mientras se apoyaba en ella, respirando pesadamente con los ojos brillando de vergüenza. Observó al pescador alejarse. Miró a Uri acercándose a Tutu, y sus labios se curvaron no con dulzura ni con una falsa hermandad, sino con rabia. Lin sacó el teléfono de su bolsillo con los dedos temblorosos y miró la pantalla como si fuera un arma. Nadie verá, susurró para sí misma, su voz quebrándose. Nadie debe ver. Su dedo flotó sobre el contacto. Luego presionó llamar, y cuando el sonido del timbre del teléfono sonó suave, mortal, paciente, Lin levantó la mirada hacia la casa de bambú por última vez. Esta vez susurró. Aseguraré que no salgas de ahí. Nó đang ở nhà ai đâu ấy? Chúng ta làm tất cả những gì có thể. Mẹ thấy bảo tối đi thế nào không?
vậy thì được rồi nhá. 8 giờ. Ngoài chuyện sẽ xong, cả Tử Tiêu và Linh sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ ánh mắt của ngài. Gì tối 8 giờ đấy, khi nào thì Như nhá. Đúng nào? Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Đi mẹ ăn rùa hơn rồi à. Thứ phải diễn Ăn ra rùa. trong im lặng. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm, đó sẽ là một đéo để không lần mà nó cái win nhá. Tối 8 giờ. không để Tử Tiêu là 68 ấy. mọi thứ và nghĩa nhìn Linh Vợ đi không ấy? nụ cười bí ẩn có thể trên môi. Vậy Chắc không đâu. ta có thể cẩn thận. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, chúng ta Đi, sẽ thế còn mày có vợ đi không thì không biết đường. chỉ biết Linh giờ đi với tâm trạng phấn chấn nhưng trong lòng Nhìn mày cũng tiền nói á. cá tính. Mọi thứ Ý dường là như bà. đã được ăn bài nhưng dẫu phải Yeah. có thể sớm nhận ra âm mưu chính con gái mình. Liệu Tử Tiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị dẫn vào đến âm mưu không thể ngờ tới. Nói nói. Tập